vamos a ver una nueva estructura de control, un bucle concretamente, que no habíamos visto hasta el momento porque no tenía sentido en las estructuras básicas y los tipos de datos básicos que vimos con variables. Es un bucle que se usa habitualmente con estructuras de datos como los arrays y colecciones y otros que iremos viendo a lo largo del curso. Bien, es el que se denomina habitualmente bucle for each, ¿vale? Para cada. También se le llama bucle enhanced for o bucle for mejorado o bucle for extendido. Bueno, tiene varios nombres. La cuestión al final es que es una forma más abreviada, por decirlo de alguna manera, de escribir un bucle for, ¿vale? Digamos que lo que nos va a ahorrar ahora en principio es la escritura de los índices, ¿vale? De tener el contador i, ese contador i que necesitamos habitualmente para poder recorrer pues una estructura como puede ser un vector. Bien, más adelante veremos que también nos simplifica otras situaciones como castings que hay que hacer más adelante y demás, ¿vale? Pero bueno, digamos que nos va a simplificar un poquito la tarea, pero no tampoco digamos que no va a aportar nada nuevo en cuanto a que todo lo que hacemos con el for each, ¿vale? Lo vamos a poder hacer con un bucle for normal, el bucle for clásico, ¿de acuerdo? Bien, la estructura que tenemos es esta que veis aquí. Vale, esta es la forma que tiene el bucle for, el for each, ¿vale? Que viene a ser un for, empieza igual y tiene paréntesis. Lo que pasa es que aquí primero se le pone una variable, se nombra una variable, es como si declaráramos aquí una variable y se dice para cada ítem, para cada elemento de este tipo que hay en este array, realiza estas sentencias. Entonces, ¿qué hace este bucle? Este bucle lo que hace es guarda en esta variable el primer elemento del array en la primera vuelta del bucle y lo utilizamos aquí como queremos. En la segunda vuelta del bucle guarda en esta variable el segundo elemento del array y lo utilizamos aquí como queremos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues de esta manera nos ahorramos índices y demás. Esto quizás, para entenderlo mejor, vamos a ver cómo transformamos un bucle for clásico, lo transformamos en un bucle for each. Yo creo que suele ser la forma más clara de verlo. Vale. Y lo único que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar un bucle for each, es la única limitación, por decirlo de alguna manera, es que no sirve para modificar el array, ¿vale? En un bucle for each lo recorremos pues para hacer búsquedas, para mostrar elementos, no sé, cosas que se nos ocurran para pasar datos de un array a un archivo o a otro array distinto. En cualquier caso, el array que se está recorriendo, el array que se pone aquí o la estructura de datos, porque esto ya os digo que es extrapolable al futuro a otras estructuras de datos, pero el array que yo pongo aquí o la estructura de datos que yo pongo aquí no puede ser modificada. ¿De acuerdo? Esa es la limitación. Entonces, lo dicho, vamos a ver cómo funcionaría. Es decir, yo tengo aquí este bucle for, ¿vale? Este bucle for de aquí, escrito en forma de bucle for extendido, sería algo así. Fijaos, primero lo voy a escribir directamente y luego lo que voy a hacer es transformar uno en otro. O sea, aquí tengo código que usamos previamente en el tema, ¿vale? Tengo aquí declarado el array de temperaturas double, ¿de acuerdo? Que tiene, bueno, pues estos datos y hago aquí un bucle for clásico que va desde 0 hasta el tamaño de este vector mostrándome cada una de las temperaturas. Bien, yo creo que esto lo probamos, vemos cómo funcionaba y yo creo que está bastante claro, ¿no? Me aparece aquí todo. Bien, ¿cómo escribiría esto con for each? Primero vamos a hacerlo directamente y luego voy a transformar un bucle for en otro for, ¿vale? Entonces, de hecho, esta línea la voy a duplicar para que me deje un espacio entre un bucle y otro. Esto con un bucle for each lo escribiría de esta manera. Para cada double, ¿vale? Porque en cada uno de los elementos del array este hay un double. Para cada double, temperatura, ¿vale? Cada double representa una temperatura. Vamos a ponerlo así, temperatura. De hecho, vamos a poner temp por si alguien se me lía con el plural y el singular, que no quiero. Vale, para cada double temp de temperatura que hay en el array temperaturas, es como se leería esto. Haz lo siguiente. Vale, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nada, de hecho, vamos a copiar la línea esta casi. Vamos a copiarla aquí y la modificamos. Vas a mostrar cada una de esas temperaturas. Fijaos qué simple queda. Fijaos qué simple queda. Y esto se lee de esta forma. Para cada temperatura que hay en el array, muéstralo. Entonces esto, en la primera vuelta, en la vuelta 0, temp viene a ser temperaturas 0. Entonces muestra temperaturas 0. En la segunda vuelta, temp
digamos que pasa a ser temperaturas 1 y lo muestra. Entonces, fijaos que estos dos bucles hacen exactamente lo mismo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que esto de aquí aparece 2 veces. Voy a meter aquí un println final también para que quede un poquito bien, ¿vale? Pero vamos a ver que esto, al final lo que tenemos es... Fijaos, aquí lo tenemos, el bucle y el bucle. O sea, que vemos que efectivamente hace lo mismo. Bueno, si no se acaba de entender, normalmente la forma buena de verlo es intentando pasar de un bucle al otro. Entonces, vamos a coger y voy a transformar este bucle. Tengo este bucle de aquí. Supongamos por un momento que le hago el siguiente cambio. Yo tengo aquí bucle de igual a 0 a temperaturas y aquí meto temperatura así. Bueno, en vez de hacer esto directamente, voy a crear aquí una variable. Este bucle de aquí lo voy a quitar ahora mismo. Voy a quitarlo. Voy a crear una variable aquí auxiliar intermedia que le voy a llamar temp y que es de tipo double. Double temp es igual a temperaturas y... ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? No pasa nada. Simplemente que aquí creo una variable que apunta al mismo sitio que temperatura sí. Guarda el mismo dato. O sea, el dato que hay en temperatura sí lo guardo en temp. ¿De acuerdo? Bien, y a continuación, en vez de mostrar temperatura sí, muestro temp. Estamos de acuerdo que esto hace exactamente lo mismo que lo que hacía antes. Lo que hacía antes era esto, y no voy a borrar más. Eso es lo que teníamos antes. ¿Vale? Si yo hago esto y aquí, y aquí meto temp a secas, tenemos exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, vamos a probarlo para efectivamente comprobar que es así. Aquí lo tenemos. Me muestra los datos, no hay ningún cambio. Bueno, pues fijaos que si yo ahora sustituyo todo esto de aquí por el bucle de antes, tenemos el for. Fijaos que lo que hago es esto de aquí, digamos que es lo que vendría a significar esto que he puesto aquí. Es la sintaxis, viene a ser como la sintaxis del bucle for each, ¿vale? Del bucle for, del enhanced for temperaturas. Al hacer esto, lo que hace es, en cada vuelta del bucle, internamente el for each internamente gestiona su propio contador, no tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, en cada vuelta del bucle, lo que va a hacer es asignar a la variable temp temperatura sí, y luego la usamos como nos dé la gana dentro del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que teníamos, si esta línea ahora directamente la pasamos aquí, fijaos que estos dos bucles ahora mismo hacen lo mismo y, bueno, se parece un poquito más. Entonces, esta es la idea simplemente, o sea, utilizar, digamos que nos ahorra escribir todo esto en esta línea de aquí. Vale, a lo mejor ahora al principio os puede parecer un poco más lioso, más confuso, y por qué, y no sé qué, no sé cuánto. Veréis que a la larga vais a usar para un montón de cosas este tipo de bucles, ¿vale? Se usa muchísimo, muchísimo. Es muy práctico, muy cómodo, y cuando no hace falta el índice, porque otras veces nos hace falta el índice. Entonces a lo mejor ya es mejor irse al clásico, pero si no hace falta el índice y, ojo, no voy a modificar el vector original, entonces, bueno, pues puedo hacerlo, ¿vale? Puedo utilizar este bucle sin ningún tipo de problema. Bueno, y también comentar que este bucle también sirve, por ejemplo, para el caso de cualquier tipo de dato. Vale, si volvemos al caso de la biblioteca en el que estábamos antes, vale, yo puedo sustituir el bucle que mostraba, lo puedo sustituir con un bucle como este. Para cada libro, le puedo llamar LB, que hay en biblioteca, bueno, pues muéstrame el título y muéstrame el autor. Vale, quedaría exactamente igual. Entonces lo puedo usar con cualquier bucle. Lo dicho, lo único que no puedo modificar el array.